Y yo me acordaba del año 97. Nuestro hermano Paco, allá en la Caleta, yo no sé si fue después de 2 años, sale de la iglesia, no había candidatos en San Fernando, no había obreros por el entorno, y el hermano no se acordará de las hazañas heroicas que yo ya tenemos de aquel tiempo. En el año 97 hacíamos 2 cultos. Nuestro hermano Paco tuvo que salir, después de no ser aproximadamente 2 años, allí en la Caleta, el hermano Rafael también se acordará, en una iglesia que estaba ahí. Yo creo que ese era como en el casco antiguo, que estaba debajo, y subimos para abajo y ahí estaba el local, ¿te acuerdas? Santo sea el Señor. Que del año 97, ¿qué te quiere decir con esto, Miguel? Que Satanás ha querido paralizar su obra. Satanás, toca un poco, hermano, si puede. Satanás ha querido paralizar su obra. ¿Cuántos poderes antagónicos queriendo paralizar la obra? Desde ese tiempo la iglesia de Jerez, la iglesia de acá, ha estado ahí. Se cierra, se abre, pero se cumple la palabra. Cuando yo lo diga esta palabra, aunque sea para animarme a mí y para hacer que los demonios tiemblen, tú dices amén o dices amén. Dice la palabra del Señor: echa tu pan en las aguas, que después de mucho tiempo lo hallarás. Amén. Santo sea el Señor. Han pasado 25 años. Satanás ha querido cerrar Cádiz, ha querido paralizar la obra, pero hoy decimos a Satanás y a todos sus demonios: empezar a temblar. Hay una iglesia en Cádiz que ahora glorifica al Dios de la gloria. Santo sea el Señor. Y desvelando esta palabra y abrázala en tu corazón, porque a veces nos faltan las fuerzas, ¿verdad, Rocío? Nos faltan las fuerzas. Y aquel que se queda un Superman la vía va. Porque si el predicador por excelencia, el texto más pequeño de la Biblia, lo escribe diciendo Jesús lloró, ¿quién eres tú para creerte un Superman? Amén. Si Jesús lloraba de impotencia por no poder conquistar a Israel y dejarse conquistar, no porque él no pudiera, sino porque Israel tenía el corazón endurecido. Santo sea el Señor. Pero si él lloró, ¿quién somos nosotros? Pero lo que sí podemos decir es una verdad, Macarena. ¿Sabes cuál es la verdad? La palabra que el Señor le da a las iglesias de Apocalipsis. Creo que es a Efesios, si no recuerdo mal, que le dice el Señor: conozco tu esfuerzo, y aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Tenemos poca fuerza, pero que se avergüente los demonios, seguimos amando a Jesús. Seguimos amándole a Él. Y cuando le amamos a Él, hay una alabanza que dice: tu amor me hace fuerte. Lo he dicho bien, no voy a cantar para que nadie se vaya de aquí. Que si yo canto, estos jóvenes no saben que cerrábamos la puerta para que el mundo llorara en Jerez. Cuando hacíamos un culto yo cantaba, y que nadie se fuera de la iglesia. Y no lloraban por quebranto santo, no, quebrantas de coraje y de rabia por escucharme. Santo sea el Señor. Yo no voy a cantar, pero sí te voy a decir esta palabra: su amor me hace fuerte. Amén. ¿Y saben lo que dice la palabra del Señor? Atención ahora, por favor, atención ahora, porque dice en este texto bíblico, que no es el mensaje, pero dice el texto bíblico que tienes poca fuerza. Yo he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. Que se avergüenten los demonios. Se podrán levantar como ríos, pero Jehová plantará la bandera en Cádiz. Jehová plantará la bandera en Jerez. Jehová plantará la bandera en Fernando. Jehová plantará la bandera. Y los demonios estarán despavoridos. Santo sea el Señor, porque no podrán cerrar la puerta que Cristo abre. Pero cuidado, iglesia, una voz de alerta. Tampoco cuando Dios cerró la puerta del arca, tampoco nadie la pudo abrir. Porque no fue Noé el que cerró el arca, fue Dios el que cerró el arca. Santo sea el Señor. Y cuando vino el diluvio, la gente quería abrir la
puerta diciendo, yo no la he enterrado, la ha enterrado Dios. Cuando Dios sabe, nadie puede enterrar, pero cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Por eso te digo esta palabra y abrázala en tu corazón con amor inescrutable hoy. Hoy es tiempo de salvación. El arca está abierta. La puerta está abierta. ¿Sabe lo que dice el Señor Jesús? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. No hay otra puerta. No quieras entrar por otra puerta porque vas a conducir a la pata de nunca. Jesús es la puerta para llegar al reino de los cielos. Santo sea el Señor. Miren, iba a entrar en una palabra, pero quiero decirles que yo vi aquí al Paco, al Paquito, de emoción, de nervio, no lo sé, pero lo vi temblando. Y quiero decirte que es que cuando se habla de Dios hay que temblar. Después de tantos años, aún me mete, miro que yo también tiemblo aquí arriba. ¿Saben por qué? Porque no seríamos humanos si no tuviésemos respeto a la palabra del Señor y al Dios inescrutable y al Espíritu Santo que nos utiliza para transmitir su palabra. Santo sea el Señor. Santo sea el Señor. Pero mire, quiero decirte con toda sinceridad que me siento contento, y ahora entramos en la palabra, porque Satanás no puede paralizar la obra. Como decían los hermanos, Gedeón por fe, lo decía con nuestro hermano Antonio, por el camino. Es el tiempo de Cádiz y Dios ha dado este local. Santo sea el Señor. Es el tiempo de Cádiz. Porque Dios tiene un tiempo y el reloj de Dios está dando los últimos segundos. Por eso Dios os permite hoy este local para que la gente que está fuera entre. Y los que andamos también de nuestros primeros. Y podamos alcanzar la salvación. Santo sea el Señor. Me siento contento por estar entre vosotros y cómo no. Si algo de lo que he hecho de menos es a estos jóvenes que están aquí y al coro de Jerez. Al coro porque no hay que lo aguante. Y a estos jóvenes porque es imposible estar serio con ellos. Te tienes que reír con ellos. Santo sea el Señor. Aún para pelearme con ellos, tenemos que acabar riéndonos con ellos. Son una bendición. Yo ya me siento bendecido con estar aquí. Haber presenciado esta gloria que Dios ha originado en las alabanzas. Haber originado, ¿verdad, Dios? Esta explosión de gloria, yo ya me siento bendecido. ¿Y cómo no, verdad? ¿Cómo no, nuestra hermana Tere? Esa anfitrión de Jerez con sus crónicas. Y bien decía el hermano Paco, una escuela de alabanza. Porque no hay cosa más hermosa que tener el corazón de padre para que nuestros hijos puedan aprender de nosotros. Santo sea el Señor. Es así, ¿verdad? El Paco me levantó a mí en el año 90. Este jovencito que ven ahí, y ya tiene también sus años. Y luego vine también con un año o dos de candidato y venía a predicarnos allá en San Fernando. Han pasado unos pocos de años, pero creo que ellos se gozan cuando me ven a mí o ven a los hijos que están creciendo. Vemos a Antonio como ministerio, al Paco como ministerio, al Nino como levantándose. ¿Sabes por qué? Porque no somos competentes. Somos, mis queridos hermanos, el equipo que Dios utiliza para sembrar el evangelio del reino y que nos alcance la salvación. Santo sea el Señor. Lo digo y que nadie me se enfade. El que no tiene el corazón de padre no sirve para ser padre. El que no tiene corazón de madre no sirve para ser madre. Porque no hay gozo más grande de un padre, de una madre, que ver a sus hijos crecer y alcanzar lo que él no pudo alcanzar. Por eso la iglesia de Cádiz tiene que ser una buena madre, para que estas almas que están fuera puedan venir a este lugar, puedan alcanzar lo que nosotros posiblemente no alcancemos. Santo sea el Señor. A su nombre. Yo voy a predicar una palabra sencilla, ¿vale? Voy a estar unos 120 minutos, pero ojalá Dios, que Dios se siga moviendo en este buen ambiente, en este buen espíritu tierno y sereno, pero lleno de la gloria del Señor que alcance nuestro corazón. Una palabra sencilla, que todo el mundo se apoda, que todo el mundo se adueña de ella, pero que muy pocos saben el valor que tiene.
¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Esa palabra, ese eslogan que todo religioso se apoda, cristiano. ¿Cuánto pesa la palabra cristiano? Todos nos llamamos cristianos, pero mis queridos hermanos, hay muchos que tienen nombre, pero la identidad de su nombre no va conforme a la conducta de lo que ellos viven. Santo sea el Señor. Digo una palabra y nadie se va a enfadar conmigo. Hay personas que tienen nombre adquiridos por títulos no merecidos en lugares que no se merecen, pero ostentan el nombre sin saber desarrollar el beneficio de ese lugar en el cual se encuentra. Por eso hay hombres caros en lugares baratos y hay hombres baratos en lugares caros, porque no es el lugar el que da identidad a la persona, sino la persona la que da identidad al nombre que tiene. Por eso hoy te digo con orgullo, dale honor al nombre que tienes, cristiano. Cristiano es el nombre más hermoso, honorífico que podemos obtener, sabiendo de dónde procede y sabiendo el peso que tiene ese nombre. Santo sea el Señor. La palabra cristiano tiene mucho peso, Paco. ¿Sabes que en la antigüedad los romanos, como sacando mofa de las personas que se querían mofar, según el nombre que sus generales tenían, así le llamaban a sus discípulos? Y ahora los romanos llaman cristianos a los discípulos para sacar mofa de ellos, pero no había nombre más glorioso que apodarse cristianos. Pero ¿saben lo que me llama la atención? Que dice la palabra del Señor, y ahora lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor en el capítulo de los Hebreos, capítulo 11, y verso 27. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, a anotar bien, por favor, subraya bien esta exégesis del texto bíblico. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Puedes tomar asiento. Santo sea el Señor. Dice la palabra del Señor, a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Qué significa la palabra cristiano? Lo dejamos para el final responder a esta pregunta. Pero mis queridos hermanos, voy a hacer otra pregunta para entrar en este tema. Han tenido que pasar 11 capítulos para que se les llame cristianos. 11 capítulos en los cuales ha habido alabanzas, ha habido elogios, ha habido triunfos, pero ha habido lágrimas y persecuciones, azotes y cárceles, y también ha habido muertes. 11 capítulos más de tragedias que de logros, pero con una victoria tan tremenda y tan hermosa que han conquistado el nombre de cristianos. Y después te diré por qué han conquistado el nombre de cristianos, porque es el nombre cristiano. Pero vente conmigo al capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, hermano. Es el capítulo de la ascensión. Jesús ha resucitado. Después de su muerte, los discípulos se han esparcido, se han desanimado, se han desmoralizado. Porque, hermanos, el desánimo va a venir a nosotros, Rocío. El desánimo va a venir a nosotros. Y no siempre tenemos el mismo ánimo. Y no siempre tenemos la misma fuerza. Pero sí siempre tenemos al mismo Dios. Amén. Él no tiene sombra de variación. Y dice la palabra del Señor que cuando Cristo muere todos se van cada uno para su lado. Pero déjame decirte algo. Aunque tú te apartes de Dios, Dios jamás se apartó de ti, José. Aunque tú a veces le das las espaldas, Él jamás te da las espaldas. Él, como el buen padre, siempre está con los brazos abiertos esperando que el hijo vuelva a mi casa.
Dios jamás se va a olvidar de ti. Mira, este no es el mensaje, pero déjame decirte solamente esta frase. Y otro día, si Dios le permite, hablamos del amor inmensurable de Cristo. Pero el amor humano tiene un límite. Los que hoy aman, mañana pueden odiar. Los que hoy te baten las palmas, mañana pueden levantar los puños en contra de ti. Los que hoy te tiran mantos, mañana te pueden tirar piedras. Y los que dicen hoy sana, mañana pueden decir crucifícala y suelta Barrabás, igual que hablaban de Jesús. Porque el hombre está así, pero mi Cristo no tiene sombra de variación. El hombre necesita a Dios. El hombre necesita a Dios. Santo sea el Señor. Se entere él o no se entere, necesitas a Cristo. ¿Le quieres ayudar a predicar, sí o no? Mira, hermano, necesitas a Cristo. Tú necesitas a Cristo, no necesitas mejor cantor, mejor predicador, no necesitas a Cristo. Porque el único que llena el vacío del alma se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret. Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que Él nos amó de tal manera que entregó lo que más amaba a su Hijo. Santo sea el Señor. Entregó a su Hijo lo que más amaba. Lo que más amaba a Él. Déjame decirte algo. Podrás agotar el tiempo, como estábamos hablando de la gracia. Podrás darle las espaldas a Dios. Podrás burlarte del Evangelio, pero nunca, nunca podrás agotar el amor con el cual el Señor te ama. Él te ama incondicionalmente. Él te ama aunque le dé las espaldas. Él te ama aunque no te entregues a Él. Él te ama aunque te alejes del Evangelio. Él te seguirá amando y te seguirá buscando. Él amaba a Judas aunque era traidor. Amaba a Tomás aunque dudaba. Buscó a Pedro aunque le negó. ¿Qué tendrá que hacer el Señor para decirte hoy que Él te ama y te busca? Amén. Santo sea el Señor. Él te ama y te está buscando. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Después de la resurrección, buscaron a los discípulos que se habían desanimado. Y los volvió a juntar a todos y estuvo 40 días con ellos. Los discípulos estaban gozosos, contentos. Pero había llegado el capítulo 1 de los apóstoles. Después de 40 días Jesús con ellos contentos y gozosos. Ahora para ellos iba a haber algo sorprendente, algo que ellos no esperaban, algo inesperado para ellos, pero necesario para la iglesia. Santo sea el Señor. Era la afección de Jesús. En el capítulo 1, Jesús, delante de los ojos de los apóstoles, es tomado en una nube de gloria y empieza a ser llevado al cielo. Ellos se quedan atónitos, sin saber qué está sucediendo en aquel lugar. Ignacio, no saben qué está pasando. Pero si ha resucitado, si ha venido con nosotros, si nos estás animando, si nos estás dando fuerzas, ¿cómo es que ahora nos vas a dejar en esta nube? ¿Cómo te vas a ir? Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que dos ángeles descendieron y dijeron: Galileos, ¿qué miráis? Pero ¿por qué nos preguntan? ¿No veis? Nuestro maestro se está yendo en una nube. ¿Y qué? ¿Acaso no está profetizado? Pero no temáis, porque este mismo Cristo que se va en esta nube, un día volverá en esta misma nube para arrebatar a su iglesia. Un día se cumplirá el capítulo 19 de Apocalipsis, donde mi Cristo vendrá, mis queridos hermanos, con la gloria suya y con su iglesia, que la años antes está arrebatado en gloria para volver a la tierra con poder. Amén. Y llevarte a su iglesia en esta nube de gloria. Santo sea el Señor. Pero mientras tanto, nos queda algo por hacer. Capítulo 2 es el capítulo del avivamiento. Santo sea el Señor. El capítulo 2 es el capítulo del avivamiento. Se han empezado a inaugurar la iglesia. La promesa de la iglesia ha sido en los evangelios, pero la inauguración ha sido en el capítulo 2, cuando ha nacido la iglesia del Señor. El primer mensaje de Pedro, se han convertido 120 personas. Había 120 personas, perdón, y se han convertido 3.000 personas. Con un solo mensaje, 3.000 personas se han convertido. ¿Qué avivamiento ha venido a la obra?
que han empezado a profetizar, han empezado a hablar en lengua, en otros idiomas, y la gente que estaba en aquel lugar, en Pentecostés, todos estaban viendo cómo hablaban en sus propios nombres, porque las lenguas que vino en Pentecostés no eran lenguas angelicales, eran lenguas humanas. ¿Sabes por qué? Porque era el gran día de Pentecostés, donde todos los judíos de todos los lugares tenían que venir a Israel. Y había españoles, franceses, ingleses. Y ahora empezaron a hablar en lenguas. ¿Te puedes imaginar un español allí, judío? Y ahora ve a un judío hablando en su lenguaje y diciéndole: Jesús te ama, ha muerto por ti, ha resucitado, te está llamando Cristo. Amén. Pero si estos son galileos, ¿cómo es que me hablan en mi propia lengua? ¿Cómo es? Muy sencillo. Jesús te llama por tu nombre porque Él te conoce y Él te va a hablar de manera que tú lo entiendas para que alcances la salvación. Santo sea el Señor. Jesús se va a hacer oír conforme tú lo vas a entender. Jesús no te va a hablar de manera que tú no lo entiendas. Él te va a llamar de la manera que tú le puedas entender. El mejor mensaje, ¿sabes cuál es? Pues el mensaje envuelto en teologías ni en ciencias. El mejor mensaje es el que tú entiendes y te lleva a la cruz de Cristo para que te arrepientas y cambies. Amén. Santo sea el Señor. Capítulo 3, capítulo de los milagros. Es el capítulo donde el cojo ha sido sanado. Pero en este capítulo 3 desemboca en el capítulo 4 con cárceles, persecuciones y azotes. Es fácil vivir en el avivamiento, es fácil vivir en los milagros, pero ¿quién quiere la persecución? ¿Quién quiere los azotes? ¿Quién quiere la tribulación? ¿Quién quiere, mis queridos hermanos, las cárceles? Santo sea el Señor. Pero dice el capítulo 4, mis queridos hermanos, que Pedro y Juan fueron arrestados por predicar el Evangelio y sanar al cojo de la hermosa. Eso no me llama la atención. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que el Pedro acobardado, que días antes había dicho: no conozco a Jesús, ahora estaba allí los sumos sacerdotes de la época y le dice: oye, a ver, ¿por qué predicáis? ¿En qué nombre habéis hecho esto? ¿En qué nombre habéis sanado al cojo? Y dice: nosotros hemos sanado al cojo en el nombre del Cristo que vosotros habéis crucificado, pero que ha resucitado. No lo entiendes, te lo voy a placear para que lo entiendas y vas a saltar de la silla de gozo y de alegría. ¿Sabes por qué? Porque aquel que tenía miedo, aquel que estaba acobardado, ahora se llena de valentía espiritual y le está diciendo: asesino, vosotros habéis matado a mi maestro, pero yo no voy a dejar de predicar. Y vosotros le habéis llevado a la cruz, pero la cruz no ha podido con él. Vosotros le habéis llevado a la muerte, pero el sepulcro está abierto y mi Cristo ha resucitado. Le está llamando asesinos a todo el Sanedrín. Le está llamando asesinos a aquellos que un día le intimidaban. Ahora no me dais miedo. Ahora no tengo miedo a la muerte. Ahora no tengo miedo al problema. No tengo miedo a la cárcel. Tengo miedo a negar a mi Jesús. Santo sea el Señor. Tengo miedo a no vivir para Cristo. Tengo miedo a que el mundo me engañe y me arrastre. Tengo miedo a no estar en tu presencia. Tengo miedo a no serle fiel. Pero no a negarle a Dios. Santo sea el Señor. ¿Sabes por qué la obra crecía? ¿Sabes por qué la obra crecía? Porque Satanás mataba a los cristianos. Si tú miras la historia, ha habido 10 grandes persecuciones que yo no voy a entrar ahí para no cansarte. La más grande fue la de Trajano, donde miles de cristianos eran muertos en los circos romanos, a las fieras, cuando Nerón, el incendio de Roma, con antorchas en sus jardines. Pero había algo que Satanás no podía parar. ¿Sabes lo que era? Que la obra del Señor creciera y que los cristianos perdieran. Santo sea el Señor. Santo sea el Señor. Mire, cuando yo leí esta parte de la historia, tuve que decir: no estoy convertido, tengo que convertirme a Dios. ¿Todos ustedes han visto el incendio de Roma? ¿Habéis visto esa película? El incendio de Roma está hecho de un relato histórico real, un simulacro real. Un hombre malo, malvado, sin escrúpulos, llamado Nerón, pero un gran arquitecto dice: voy a destruir Roma y voy a construir una Roma más gloriosa y
y voy a quemarla. Y empezó a quemarla, y para que nadie lo culpara a él, buscó un vaso frágil, el cristiano, y culpó al mundo cristiano. Y muchos cristianos fueron encarcelados, echados a las fieras. Muchos cristianos morían simplemente por el mero hecho de ser cristiano. Pero cuenta la historia algo, mis queridos hermanos, que a la vez que es algo, mis queridos hermanos, que te hace sentirte mal, a la vez te llena de gozo y de alegría. ¿Sabes por qué? Porque cuenta la historia de que Nerón cogía a los cristianos con antorchas en su jardín y con brea los ponía y después les prendía fuego. Y ahí, esperando ver la agonía de sus víctimas, se paseaba en su carro, viéndoles cómo ardían. Y había algo que hacía temblar a Nerón. Y es que todos los cristianos que estaban ardiendo, sonriendo, mirando al cielo, cantaban alabanza, adoraban a Dios y glorificaban a Dios. Y esto hacía temblar a Nerón, hacía temblar al poder de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque estaba diciendo el cristianismo: Satanás, me podrás quitar la vida física, pero no la vida eterna. Me podrás quitar la vida. Pero han bastado 4 capítulos, persecuciones corriendo. El capítulo 5. Déjame aplicarlo a nosotros. Ananías y Zafira. Todos conocéis el relato bíblico, ¿verdad? Ananías y Zafira. Los cristianos de apariencia, los cristianos llenos de hipocresía, que quieren estar a la altura del espiritual, pero que no viven espiritualmente. Déjame darle, por favor, esta aplicación, que nadie se ofenda, porque en Cádiz y Jerez somos los mejores. Santo sea el Señor. Amén. Pero déjame simplemente lanzarlo para despertar en ti un mayor interés en serle fiel a Dios. Ananías y Zafira, todos los cristianos tenían las cosas en común. Y ahora, viendo la necesidad, vendían sus heredades, las traían a los apóstoles y compartirlas conforme a la necesidad que hay en el pueblo. Y todos traían sus ofrendas, todos traían sus diezmos, todos traían lo que ellos querían ofrendar para Dios, y los discípulos lo compartían según la necesidad que había. Muchos vendían sus heredades, las traían a los pies de los discípulos y decían: mira, he vendido mi heredad para que la compartas con mis hermanos. Porque, hermano, perdonadme por favor, a veces miramos tanto lo terrenal que nos olvidamos de lo eterno. Miramos tanto el futuro del mañana que nos olvidamos de vivir el presente y hacernos feliz delante de la presencia. Amén. Santo sea el Señor. Y Ananías y Zafira, viendo esto, querían ser como los demás. Y dice la Biblia que vendieron la heredad, pero acordaron entre el esposo y la esposa. Y decir: mira, nos han dado 50, vamos a decir que nos han dado 25. Y así nos guardamos 25 para nosotros y quedamos como todo el mundo, quedamos como todos los demás. Y ha llegado Ananías: oye, he vendido mi heredad, ¿en cuánto la has vendido? En 25. Dice: pero vamos a ver, cuando la tenías no era tuya, vendiéndola no era tuya, da lo que quieras, pero no mientas al Espíritu Santo. Qué bien. Llegó Zafira y le preguntaron igual. Y le dijo Pedro igual: vamos a ver, la heredad no era vuestra, haced lo que queráis, si Dios no te obliga a que hagas nada. ¿Sabes? Cuando Dios te manda diezmo y ofrenda, Dios no dice: dame, que te mato. No dice Dios eso. Dice Dios: probadme, dadme lo que es mío, y yo voy a derramar bendición sobre vosotros hasta que Dios no te obliga a que hagas lo que no quieres. Dios te hace un desafío a Él, que Él te va a bendecir. Y no hablo de doctrina de prosperidad, no. Yo no creo en la doctrina de la prosperidad ni la superfe. Yo creo en un Cristo que bendice, en un Cristo que guarda tu casa, en un Cristo que bendice tu hogar, en un Cristo que bendice tu familia, en un Cristo que bendice tu casa y tu iglesia. En un Dios que bendice. Dame lo que es mío y voy a bendecirte. Santo sea el Señor, pero Dios no te obliga. Vendiéndolo es tuyo, y teniéndolo sin vender es tuyo, da lo que quieras. Pero es que, hermano, ¿sabes cuál es el mayor error? Que nadie se ofenda, por favor.
que cuando me junto con un hombre espiritual quiero estar a la altura del espiritual. Para cuando estoy con un carnal estoy a la altura del carnal. Y no podemos servir a dos señores. Una fuente nos da dos aguas. O das agua dulce o das agua amarga. Yo quiero dar agua dulce para Dios. Santo sea el Señor. Ellos querían aparentar, querían estar a la altura de los espirituales que veían las ofendas. Dicen los hombres, ¿no mentáis al Espíritu Santo? ¿A quién vamos a engañar, hermanos? Yo me puedo poner un traje, una corbata de Vino Tucci, pero por dentro sigo siendo Miguel el gitano de San Fernando. El que os ama, el que os quiere, el que está para servir. Pero el de que dijo, no hay más. Santo sea el Señor. Me pongas lo que me pongas, soy lo que soy. Y te pongas lo que te pongas, eres lo que eres. Ante Dios te estamos descubriendo. Ante Dios no nos podemos cubrir. Él nos conoce por dentro y por fuera, hermano. Pero no hay cosa más hermosa que venir delante de tu presencia como tú eres. Santo sea el Señor. No vengamos al altar dando los golpes de pecho como aquel fariseo. Señor, yo diezmo, yo ayuno, yo hago. Y dice el Señor, yo no te miro, yo no te miro, yo no te veo. Pero dice el Señor que había uno allí arrinconado, sin darse golpes de pecho, sin darse elogios. No, Señor, te propicia mi pecado. No merezco estar en tu presencia. No merezco que escuches mi clamor. Pero por tu misericordia, por tu amor, extiende tu mano sobre mí. Santo sea el Señor. Y dice la Biblia, y Dios miró con ojos de misericordia a aquel que no se daba golpes de pecho, y miró desde lejos a aquel que se daba golpes de pecho. Santo sea el Señor. Dice la Biblia, alábese la boca del extraño. Cuando tú te alabas, no vale, mis queridos hermanos. Amén. Quiso ser igual que los demás, pero no podía ser. Y Jesús te dio un juicio de Dios instantáneo. Ojalá Dios, porque hay dos comentarios sobre Anía y Zafira que yo no voy a entrar ahí. Y tampoco quiero debatir ese tema. Hay algunos que dicen que fue un juicio instantáneo en la carne y que posiblemente son salvos. Yo no lo sé. Lo que sé es que mintieron. Y yo creo que se mintieron y se van al infierno. Santo sea el Señor. No voy a entrar en ese debate. Solamente quiero sacar este destello. Los discípulos han pasado 11 capítulos y han vivido entre falsos hermanos. Hermanos que quieren aparentar ser, pero que no son. Pero los que son verdaderos siguen estando ahí. Los que son verdaderos siguen estando ahí. Y llegan al capítulo 6. El capítulo 6 es el capítulo de la carga y la responsabilidad. Hay cristianos que no quieren cargas ni quieren responsabilidad. Pero hay cristianos que lo que otros no quieren hacer, ellos lo hacen. Que no te llamen solamente los cargos grandes. Las cosas más pequeñas y más sencillas son más hermosas. Amén. Santo sea el Señor. ¿Sabes, hermano, que yo he aprendido algo? Después de ya de 23 años más o menos que tengo. Al principio a mis hijos ni los veía. Antonia, yo era el hombre de la casa. Era el hombre de la casa, yo era Antonia a los niños. Con los niños no, yo fui el hombre. Pero ahora he aprendido algo. Que no hay cosa más tierna y más hermosa que coger a mis nietos, peinarlos, vestirlos, bañarlos. No hay cosa más tierna y más hermosa. Esas cosas que antes no le dabas importancia y solamente querías las cosas grandes, te das cuenta que a veces las más pequeñas son las que más feliz te hacen. Santo sea el Señor. Que no te llamen solamente las cosas grandes, pero las cosas pequeñas. Lo poco que tú haces en tu iglesia, ¿cuánto vale para el Señor? Responsabilidad y carga por los demás. Pregúntame de Miguel, ¿cómo se cumple la ley de Jesús? Miguel, ¿cómo se cumple la ley de Jesús? Yo no lo sé. Pero la Biblia sí lo sabe. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor: sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Jesús. Cuando llevo la carga de mi hermano, estoy cumpliendo la ley de Cristo. Cuando me preocupo de mi hermano, estoy cumpliendo la ley de Cristo. No cuando compito con él, no. Cuando cargo con sus cargas. Cuando algo mío sus problemas. Cuando la iglesia me llevo el problema de ella sobre mí. Cuando hay dificultades y estoy ahí. Entonces estoy cumpliendo la ley de Jesús. Se cuenta una anécdota de Samuel Lila, que posiblemente usted haya escuchado otra vez, donde dice la palabra del Señor en esta anécdota que un niño pequeño y su hermano un poquito mayor
iban agarrados de la mano para el colegio. Suena la campana y el niño se queda mirando el paso del niño pequeño y dice: si vamos a tu paso, ni llegas tú ni llego yo. Cogió al niño en brazos y empezó a correr para que no cerrara la puerta del colegio. Un hombre que le ve a lo lejos y dice: oye niño, ¿pero dónde vas con esta carga? El niño se vuelve y dice: no, señor, no es una carga, es mi hermano pequeño que lo llevo en brazos para llegar a tiempo. Es mi hermano pequeño. Cuando un hermano está mal, no es una carga, es tu hermano, cógelo en brazos para que llegue a tiempo. No lo dejes en el camino. Santo sea el Señor. Capítulo 6, mis queridos hermanos, el capítulo de la carga y la responsabilidad. El capítulo 7 es el capítulo, mis queridos hermanos, del sufrimiento. ¿Cuánto dolor a veces, verdad? ¿Cuántas lágrimas a veces en el camino? ¿Cuántas cosas que no entendemos? ¿Cuántas cosas que no entendemos? Mira, yo he aprendido algo, pero que quiero entiendo. Un minuto en su presencia será suficiente para entenderlo. ¿Por qué interrogar lo que no voy a tener respuesta? Esperaré un momento para que listo y me sobrará las respuestas solamente por estar un minuto en su presencia. Santo sea el Señor. Pero el capítulo 7, Esteban, por predicar la palabra, hermanos. Saulo, cogiendo cartas para perseguir al cristianismo, el cual después sería el gran apóstol Pablo, pero que ahora era el perseguidor de la iglesia. Le han sacado fuera. Y dice la Biblia que solamente por predicar, solamente por ser cristiano, han empezado la ley de la piedra. En Israel había una ley de la piedra, esto para otro día lo hablamos. La ley de la piedra, y han empezado a tirar piedras hasta morir. Y dice la Biblia literalmente, lo dice la Biblia literalmente. Lo dice la Biblia literalmente, hermanos. Esteban, puesto de pie. Perdón, Esteban desde ahí donde vio, miró a sus ojos al cielo y vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba de pie. Santo sea el Señor, estaba de pie mirando a Esteban. Y Esteban vio la gloria de Dios. Hay otro capítulo de la Biblia, mis queridos hermanos, que dice: Jesús sentado a la diestra del Padre. Pero ahora no dice que estaba sentado a la diestra del Padre. Cuando Esteban está sufriendo, dice la Biblia que Jesús estaba puesto de pie y estaba mirando a Esteban. Y Esteban vio la gloria de Cristo. Déjame decirte algo. Mi Cristo se sienta cuando todo va bien. Pero cuando tú tienes problemas, te levantas de tu trono, porque no te dejas solo en el problema. Él ve tu dolor, Él ve tus lágrimas y no te puedes quedar sentado. No, hermano, se ha levantado del trono para ascender y coger a Esteban y llevarlo al reino de los cielos. Santo sea el Señor. No se ha quedado ahí. Es que mi Cristo, mis queridos hermanos, dicho sea de paso, ante la iglesia, y Cristo, Él no tiene recaderos. Hay muchos que dicen: el Señor no toca las trompetas, el toque de trompeta, Cristo vendrá por la iglesia. Yo digo, tendremos que aprender a leer la Biblia para diferenciar al pueblo de Israel y a la iglesia, porque mi Cristo no van a tocar trompetas para la iglesia. No, hermano, la Biblia dice que el Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo van a resucitar, y mi Cristo vendrá en una nube para arrebatar a su iglesia. ¿Y qué me quieres decir con esto, Miguel? Muy sencillo, te lo explico ahora mismo y lo vas a entender. Para Israel, los ángeles, pero para la iglesia, mi Cristo no quiere un recadero. Mi Cristo viene por ella, mi Cristo viene por ella, y yo me siento por ella. Mi Cristo dice: con mi iglesia ha muerto, yo y voy yo. La llamo yo por su nombre, y los sepulcros se abren y resucitan. Y la iglesia que queda la lleva al cielo y ella transformo, pero no mando ángeles, voy a descender yo por ella. Santo sea el Señor. El capítulo 6 es el capítulo 7 es el capítulo del sufrimiento. ¿Sabes cuál es el capítulo 8?
corriendo, el perseguido, el perseguidor desemboca en el capítulo 9 y pasa a ser perseguido. ¿No lo entiendes? Hay personas que vienen a la iglesia por la curiosidad de una alabanza, por la curiosidad de ver lo que hay o por censurar a los demás. Pero lo peor que te va a suceder en el sentido bueno es que vengas a este lugar y tengas un encuentro. Saulo empezó a perseguir Juan a los discípulos, empezó a perseguir a la iglesia. Él empezaba a decir: dame carta que es terrenino, soy un celoso del judaísmo, soy un devoto del judaísmo. Yo voy a acabar con todos estos cristianillos que predican a un Cristo diferente al judaísmo. No, nosotros tenemos el monopolio de Cristo, nosotros tenemos el monopolio de la verdad, y no va a venir ahora unos falsantes a decir que un Cristo no. Los voy a quitar del medio a todos. Dame cartas y persiga a todos los cristianos. Pero yendo hacia Damasco, dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que en el camino ha tenido un encuentro con Jesús. Anotad bien, por favor, porque no sé cuál es lo que te ha traído a este lugar hoy. La inauguración del local, que amas a Cristo, que perteneces a la iglesia, pero sea cual sea el móvil que te ha traído a este lugar, lo más importante es que hoy tengas un encuentro con Él. Amén. Si tenemos un encuentro con Él, todo va a cambiar. Amén. Dice la Biblia que tuvo un encuentro con Jesús, se cayó al suelo, y anotad bien, porque dice la palabra, Saulo dice la palabra: Señor, ¿quién eres? En la Biblia, cuando tú te encuentres la palabra Señor o el ángel de Jehová, se está refiriendo a Jesús. No define a otro ángel, no define a otro personaje, está definiendo a Jesucristo. Señor, ¿quién eres? Que lo vamos a ver, Saulo, si tú no quieres tener, ¿cómo le llamas Señor ahora? Porque lo que esto me ha pasado no es normal. Esto no lo he sentido en el judaísmo, esto no lo he sentido en la religión, esto no es normal. Lo que he sentido al leer en mi corazón, lo que he sentido que me ha tirado al suelo, no es normal. Es que el que tiene un encuentro con Cristo, no es normal lo que sucede en tu vida, no es normal cómo te caes, no es normal lo que arde en tu corazón, no. Es el fuego del Espíritu de Dios, es el fuego de un Cristo que te ama, de un Cristo que te llama, de un Cristo que quiere cambiar tu vida, de un Cristo que quiere cambiarte. Santo sea el Señor. ¿Me quieres ayudar? Me quedan 2 minutos. ¿Me quieres ayudar? Dile al hermano: Cristo quiere cambiarte. Cristo quiere cambiarte. Santo sea el Señor. Cristo quiere cambiarte. Mire, capítulo 9. Saulo ahora, él es perseguido por la palabra. Él va a ser perseguido por la palabra. Capítulo 10, la extensión del Evangelio. No hay quien pare la obra del Señor. Amén. Nerón la quiso parar, pero no hacía más cristianos. No hacía más cristianos, Rafael, no podían pararla. Satanás en el año 97 quiso cerrar Cádiz. ¿Os acordáis, hermano? Yo estaba haciendo 2 cultos diarios. Y después salí en 2 o 3 meses, pasaron 3 o 4 pastores. ¿Te acuerdas, Rafael? 3 o 4 pastores. Quiso parar la obra, pero no puede parar esta obra. ¿Sabes por qué? Porque Cádiz es de Dios. Amén. Cádiz es de Dios. Amén. Cádiz es de Dios. Amén. Santo sea el Señor. Y ahora sí entiendo la palabra. Ahora sí entiendo la palabra, queridos hermanos. Ahora entiendo la palabra. Que le llamó cristiano por primera vez en el capítulo 11 en Antioquía. ¿Pero sabes qué ha pasado? Mire, han visto en el capítulo 1 la ascensión, han vivido el avivamiento, han comprobado los milagros, han sido perseguidos por el Evangelio, han comprobado los falsos creyentes, han sido criticados por no atender con responsabilidad a la obra, han pagado el precio con su propia vida. El que persigue puede cambiar y ora por él, es perseguido. La obra se alcanza, mis queridos hermanos, y hay una gran persecución. ¿Sabes por qué llegaron a Antioquía? ¿Sabes por qué llegaron a Antioquía? Porque hubo una gran persecución que se tuvieron que esconder en Antioquía.
por la gran persecución que hubo. Pero allí en Antioquía todos los discípulos, todos los apóstoles, vieron algo glorioso, y es que la obra del Señor se expansionó. Y los apóstoles tuvieron que venir a aquel lugar para ver la gloria de Dios como había crecido la obra. Santo es el Señor. Y ahora sí, se le queda mirando y dice, son cristianos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra cristiano significa participante, seguidor de los sufrimientos de Jesucristo. ¿Te das cuenta ahora? Esta palabra que tanto nos elogia, esta palabra que alardeamos de ella, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero si tú eres cristiano, tendrás que saber que la palabra cristiano no es una palabra de elogio, es una palabra de un precio que hay que pagar. Un sufrimiento por servir al Señor, un sufrimiento por alcanzar la vida eterna, un padecimiento por ser discípulo de Cristo. Santo es el Señor. La palabra cristiano significa participante y seguidor de los sufrimientos de Jesús. Ahora sí, te pregunto, ¿quieres llamarte cristiano? ¿Quieres llamarte cristiano? Santo es el Señor. Pues debes de honrar este nombre, sabiendo a qué has sido llamado. Dice la Biblia, entre pruebas y tribulaciones llegaremos al reino de los cielos. Santo es el Señor. A su nombre. ¿Le pones un minuto de pie solamente? Vamos a terminar. Un minuto de pie. Un minuto de pie solamente, por favor. Mire, la palabra cristiano tiene mucho peso. ¿Quieres llamarte cristiano? Tendrás que aprender a pagar un precio. Se cuenta una anécdota de Samuel Vila de Alejandro, el gran conquistador, que tenía un hombre en su ejército que se llamaba como él, Alejandro. Pero que uno de sus generales le denuncia a Alejandro y dice: Alejandro, hay un soldado que cada vez que vamos a la batalla, a la guerra, se esconde, no pelea. ¿Cómo que no pelea un soldado de mi ejército? No pelea, siempre se esconde. ¿Cómo se llama? Se llama Alejandro. Pues traérmelo. Y le preguntó Alejandro al soldado: ¿cómo te llamas? Que me llamo Alejandro. Pues mira, dos cosas tienes que hacer: o te vuelves valiente o te cambias de nombre, porque para llevar ese nombre tienes que darle honor y honra al nombre que tienes. Te llamas como yo, Alejandro, dale honra al nombre que tienes. Si tú te llamas cristiano, hermano, dale honra al nombre que tienes. No te puedes llamar cristiano y deshonrar el nombre de Cristo. Si te llamas cristiano, llévalo con honra. Cierra tus ojos ahora y levanta tus manos al cielo. Adora a Dios un segundo solamente. Solamente un segundo de adoración. Y ahora sí, por favor, comprométete con el Señor. Comprométete con Dios ahora. Comprométete con Dios ahora. ¿Quieres llamarte cristiano? La palabra cristiano tiene mucho peso. 11 capítulos han pasado para poder llamarse cristiano. ¿Por qué no le han llamado cristianos en el primer capítulo que han visto la gloria de la nube? ¿Por qué no le han llamado cristianos en el segundo capítulo que han visto la gloria del avivamiento? No podían llamarle cristianos porque aún no habían demostrado la valía que tenían para hacerle fiel a Dios. Solamente cuando muestres la valía que tienes para hacerle fiel a Dios, en medio de las tempestades y las tormentas, podrás llamarte cristiano. Adora a Dios, por favor, un segundo solamente. Yo voy a llamar a mi Tamara, que ya nos canta una alabanza. Queremos adorar a Jesús.
Y mira